Hola queridos hermanos y queridos amigos, ya estamos preparados para comenzar nuestro estudio bíblico de hoy. Ya es miércoles 22 de septiembre y hoy vamos a continuar la serie en la que estamos estudiando el libro de Génesis. Vamos a avanzar un poquito más. Habíamos empezado el capítulo 2 y nos detuvimos ahí un par de estudios hablando del Sabbat, el día de reposo, porque es el tema que aparecía. Dios instituyó el sábado como día de reposo y estuvimos estudiando acerca de eso, porque aunque parece que no es un tema así como muy trascendente, pero resulta que una vez más nos dimos cuenta de que sí es un tema que causa bastante inquietud dentro de los cristianos por saber, y eso es una buena señal de que hay creyentes que les preocupa saber si están haciendo lo que Dios estableció. Y repito, eso es una buena señal, que no actuamos así libremente como nos parece, sino que exista esa preocupación en algunos creyentes para que, aunque sea en algo así que parece que no tiene tanta trascendencia, porque no se contempla como algo muy doctrinal, ¿no? No es como algo muy... pero sí que es buena señal ver que hay hermanos que se preocupan. Yo estaré cumpliendo, estoy dentro del propósito de Dios. Y ahí estuvimos, pero hoy vamos a avanzar un poquito más. Génesis 2, del versículo 4 en adelante, hasta donde nos dé tiempo, ahí vamos a estar. Así que lo primero que vamos a hacer es una oración. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija y comenzaremos este tiempo de estudio bíblico. Vamos a orar, hermanos. Muchas gracias, Señor, por un nuevo día. Aquí estamos en tu presencia, tú estás con nosotros y queremos pedir tu dirección y que tú nos estés ayudando, Padre, que todo lo que hablemos, todo lo que digamos, venga de ti, Señor, esté conforme a tu voluntad. Queremos escuchar tu voz en medio de tantas voces que aún de la misma religión surgen, pero nos confunden, nos engañan, y queremos venir solamente a escuchar tu voz, la voz del Espíritu Santo, que podamos recibir la verdad de tu palabra, el Evangelio de verdad, la absoluta verdad que tú nos quieres comunicar. Para ello no queremos manipular tu palabra, queremos recibirla tal cual tú nos la das. Y por eso pedimos tu dirección cada día, así nos ponemos en tus manos. Te manifestamos nuestro deseo de que seas tú, Señor, quien controle todo. Guíanos y enséñanos, danos sabiduría. Y una vez más te doy gracias por todos mis hermanos, que estamos ahí juntos en este camino, en este propósito. Gracias, y te pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues bienvenidos, queridos hermanos. Como hemos dicho, estamos un día más preparados para tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Y como yo también dije ya antes, id preparando vuestras Biblias en Génesis capítulo 2. Vamos a seguir esta serie en la que vamos estudiando estamos estudiando el libro de Génesis. Y bueno, si Dios quiere, pues seguiremos después con Éxodo y los otros libros, hasta los 5 primeros libros del Pentateuco. Nos hemos detenido mucho en el capítulo 1, viendo toda la creación. Seguramente ahora iremos un poquito más rápidos, avanzando así ya por temas más desarrollados ampliamente. Y hoy pues entramos en Génesis 2, versículo 4 en adelante, donde todo se va a centrar ahora en el ser humano, la historia de las primeras personas en la tierra, Adán y Eva. Y hay muchas enseñanzas por ahí. Confiamos que el Espíritu Santo nos guíe para recibir esta enseñanza, el alimento espiritual, para escuchar la voz que Dios nos quiere hablar. Y también antes de empezar, pues como tenemos por costumbre, poder hacer un repasito aquí a los hermanos que escriben en el chat en directo, y así nos saludamos. Miriam ha escrito: buenas noches, hermanos, dicen Miriam, y Yoli y Gaby también han escrito. Buenas tardes, Yoli y Gaby, Dios os bendiga también a vosotros.
David, Liliana y sus hijos también están ahí, David y Daniela. Buenas noches, bienvenidos. Elizabeth, buenas noches, un día más. Qué bien que estamos ahí un día más. A pesar de todo, hoy no es fácil, porque siempre hay muchas cosas que hacer, muchos obstáculos, muchas distracciones y muchas cosas que también son importantes, así que un día más, felicidades por estar ahí, gracias por estar ahí y seguro que Dios nos va a bendecir. Juan Bermudo, hola Juan, bienvenido, buenas noches. Noé, bienvenida, bendiciones también para ti. Yalikatu, bendiciones. Benito, buenas noches. Y Liliana dice que ya están en Vallmoll, han estado unos días por allí, por Benidorm, la familia. Me alegro, ¿todo fue bien? Bueno, seguramente sí, en el Señor y con la familia siempre somos bendecidos. Ahí está Beatriz, buenas noches, bienvenida. También deseamos que Dios te esté fortaleciendo, vayan desapareciendo esos dolores de cabeza. Carmen, bienvenida, bendiciones, buenas noches. Carmen Herrera. Carmen Reyes, buenas noches, tenemos dos Carmens por ahí. Bienvenida, Dios te bendiga. Ana Rita, bendiciones, bienvenida. Juan Vázquez, buenas tardes, Juan, me alegro mucho volver a veros a todos. José Luis, bendiciones. Paco, Rosario, buenas noches, bendiciones y feliz cumpleaños, Paco. Está hecho un chaval, nada, creo que cumple como 25, 26 años. Bueno, igual hay que multiplicar eso por un poco, pero está joven. Que Dios te bendiga, felicidades. Qué bueno poder ir sumando años, ¿no? Vale, pues esos son los mensajes que me han entrado de los hermanos que se conectaron ahí en directo. Hay otros hermanos conectados. Así que vamos al estudio bíblico, ¿sí? Leemos Génesis 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Hemos dejado atrás la creación. Aquí en el capítulo 2 vimos que comienza diciendo fueron acabados los ejércitos de los cielos. Era el día en el que Dios establece descanso. Y cuando dice ahí estos son los orígenes, esa palabra orígenes en el hebreo, la palabra es toledá. Toledá va a aparecer en Génesis en diferentes ocasiones, exactamente aparece 10 veces en Génesis y siempre para dividir diferentes secciones, pero relacionadas con el ser humano, con las genealogías, con la existencia del hombre sobre la tierra, porque esta palabra toledá aquí se traduce como los orígenes, la palabra orígenes, pero es una palabra que se puede traducir también como descendencia, familia, generación, genealogía. Aparece, como os he dicho, 10 veces. Por ejemplo, para que veáis cómo se traduce y en qué contexto aparecen en los otros lugares de Génesis. En Génesis 5.1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ahí aparece esa palabra, toledá, y ahí se traduce como generaciones. En el capítulo 6, versículo 9, aparece otra vez, estas son las generaciones de Noé. Ahí está otra vez la misma palabra, toledá. En el capítulo 10, versículo 1, vuelve a aparecer, 10.1, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Otra vez ahí está la palabra. Toledá, generaciones, vuelve a traducirse ahí. En el capítulo 11, versículo 10, estas son las generaciones de Sem. En el versículo 27 vuelve a aparecer, de este capítulo 11, estas son las generaciones de Taré. En el capítulo 25, versículo 12, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Ahí se tradujo como descendientes, pero es la misma palabra.
Y así hay todavía por ahí algunos textos más, pero fíjate que aparece siempre relacionado con distinguir, dividir las diferentes generaciones. Y es interesante que aparezca aquí, refiriéndose a estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Y cuando aquí está hablando así, en este término, quiero que también notes un detalle, ahora vamos a hablar de ello. Por primera vez aparece el nombre Jehová en la Biblia. Claro, estamos justo al principio, Génesis 2. En el capítulo 1 no se menciona el nombre Jehová. En el capítulo 1 el nombre es Dios, Elohim. Ese es el nombre Elohim que se traduce por Dios. Pero el nombre personal de Dios, con el que Dios identifica, Jehová, ahora vamos a hablar un poquito de ese nombre, aparece en relación con el hombre, con el ser humano. Porque aquí en esta parte, incluso esa palabra, son los orígenes de los cielos y de la tierra, es una palabra que habla del comienzo, los cielos y la tierra, pero la palabra que se utiliza conecta esto directamente con el ser humano, con el hombre. Estos son los orígenes y ahí aparece el nombre de Jehová. Cuando Dios se relaciona con los hombres, se identifica con su nombre propio, Jehová. Ahora hablaremos un poquito más de eso, pero hay otro detalle aquí antes para comentarlo. Aquí la creación toma una forma relacionada con el ser humano, porque al final Dios creó todo pensando en el ser humano. O sea, nosotros los hombres somos el centro de la creación de Dios. Todo lo hace con ese propósito. El propósito es darnos un hogar, un lugar donde vivir, proveernos de todo lo que necesitamos para la vida, para la existencia, para el disfrute, inclusive. Y también se nos da un dato interesante, versículos 5 y 6, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Está hablando de que estos son los orígenes. Es como hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la narración de la creación, para ahora situar al hombre sobre la tierra, su posición sobre la tierra, el lugar que él va a ocupar, y haciendo ese énfasis al que yo os estoy llamando la atención, con el nombre de Jehová, con aplicar términos como los orígenes de los cielos y la tierra en una relación en la que aparece el concepto humanidad, y también la mención de que aún no había plantas sobre la tierra porque Dios todavía no había regado la tierra y no había hombre para que labrase y cultivase la tierra, pero dice que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Dios comienza a regar la tierra con un vapor que subía de la faz de la tierra y que hacía los efectos de lluvia. Aquí dice que no llovía, todavía no llovía sobre la tierra. Hay una enseñanza que dice, basándose en este texto, que no llovió hasta el diluvio. ¿Sería eso así? ¿No llovió hasta el diluvio? Bueno, no lo sabemos bien, no sabemos exactamente. Ahora vamos a ver si hay más fundamento para poder crear esto, para poder creer que realmente no había llovido sobre la tierra durante todo este tiempo, porque hay otra postura, hay otros maestros que dicen que sí, que había llovido. Esto se refiere solamente al momento del tiempo de la creación, pero una vez que Dios pone al hombre sobre la tierra, entonces ya sí que llovió. Bueno, podemos fundamentarnos en la Escritura para apoyar más una de estas dos teorías, una o la otra. Bueno, es interesante que diga ahí que no llovía y se haga mención de un vapor que subía de la tierra y lo regaba todo. ¿Por qué? Bueno, porque quizás esto sí tenga una relación que ver con el diluvio. Y os puedo decir que hay más textos en los que nos podemos fundamentar
para poder decir que posiblemente no llovió hasta el diluvio. Y digo posiblemente, no quiero ser dogmático y afirmarlo 100%, pero ahora os voy a mostrar algunos textos que nos pueden estar afirmando que seguramente no llovió hasta el diluvio. El primer texto, este que hemos leído, antes dice de que lloviese sobre la tierra, antes que hubiese lluvia sobre la tierra. Pero claro, este texto solo no sería suficiente para apoyar una idea de que no llovió hasta el diluvio y que ese vapor de agua lo regaba todo. En el tiempo del diluvio, Génesis 7:4, ya llegaremos a este tema. Génesis 7:4 dice: porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Aquí Dios anuncia que hará llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este texto tampoco nos está indicando que el hecho de que Dios diga haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, por un lado no significaría que antes no hubiese llovido, no está negando eso. Por otra parte también podría ser, mira, un apoyo a decir Dios anuncia que lloverá, eso quiere decir que no haya llovido antes, pero es un texto que igualmente como el otro nos deja inciertos, o sea, nos deja la incertidumbre de saber si realmente llovió o no. Entonces necesitamos algún otro texto para poder saber si realmente tiene fundamento pensar que no llovía en la tierra en un principio durante un periodo de más de 1000 años, que es lo que se tarda desde Adán hasta Noé, hasta el diluvio, unos 1000 años. Entonces, no llovió durante más de 1000 años sobre la tierra. Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Cuando aquí en Hebreos se habla del diluvio, fíjate lo que dice, es interesante. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿De qué advirtió Dios a Noé? Lo acabamos de leer en Génesis 7:4. Dios le dijo que después de esta semana lloverá sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y Hebreos dice que Dios le advirtió a Noé de cosas que aún no se veían, de cosas que aún no se veían. Y esto sería un añadido para resaltar la fe de Noé. Porque si nunca los hombres habían visto llover, así que el agua cayese desde las nubes, ellos veían una especie de lluvia. Pero no era la lluvia que cae de las nubes, era una lluvia que era como un rocío, era un vapor de agua, dice ahí. Cuando tú pones una olla en el fuego con agua y la hierves, el agua, al estar en estado de ebullición, pasa de estado líquido a estado gaseoso, se convierte en vapor, pero ese vapor sigue siendo agua. Entonces, ¿os habéis dado cuenta? Hombre, claro que sí, ¿no? Mira lo que os voy a enseñar. Cuando tienes la tapadera en la olla y está hirviendo, el vapor sube y ves salir el vapor por donde puede, se escapa por los bordes de la tapa. Si hay tapas que tienen una especie de válvula, por ahí ves que sale el vapor. Pero si tú levantas la tapa de la olla, ¿qué es lo que te encuentras? Haces así, la levantas y la giras un poco y notas como cae un montón de agua de la tapa. ¿Por qué? Porque todo el vapor que se condensó ahí contra la tapa volvió a su estado líquido. Ese es el vapor. Si subía un vapor de la tierra, ese vapor, una vez que salía de la tierra, al enfriarse con el aire, volvía a convertirse en agua, se volvía a su estado líquido y ese vapor lo regaba todo. Que al final pues es una especie de lo que sigue pasando hoy en día y que nosotros llamamos rocío. El rocío es la humedad que aparece en los diferentes cambios de temperatura durante las noches
al contraste con el amanecer del día, esos cambios de temperatura, la humedad del ambiente hace que esa humedad se condensa y moja el campo. Depende de la humedad que hay en el ambiente, el rocío. Entonces es algo que parecido tiene que ver, pero no igual, porque aquí habla de un vapor que subía de la tierra. Entonces era una forma en la que la tierra se regaba. Evidentemente un vapor que sube de la tierra tenía que ser suficiente para regarlo todo, porque el vapor es agua en estado gaseoso y el agua, una vez que vuelve a su estado líquido, lo moja todo, lo riega todo. Habíamos hablado cuando la creación, en esa parte en la que dice y separó Dios las aguas de las aguas, en la expansión de los cielos, dice que separó Dios las aguas de las aguas. Y estuvimos hablando de alguna teoría con fundamentos científicos que dicen que en este tiempo seguramente había una densa capa de agua en la atmósfera que hacía un efecto invernadero en el planeta Tierra, de tal manera que el clima en la Tierra era muy distinto a como es hoy en día. Posiblemente el eje de la Tierra también estaba en un estado inclinado, diferente a como está ahora. Ahora la Tierra está, su eje está inclinado 33 grados. Entonces en ese momento la inclinación del eje de la Tierra debía ser distinto. Y eso se sumaba a ese vapor que rodeaba una capa de gran cantidad de agua que rodeaba la Tierra y hacía que el clima en la Tierra fuera como un clima tropical en toda la Tierra. Eso también daría explicación a cómo es posible que en lugares donde hoy, como el Ártico, por ejemplo, o el Antártico, en lugares donde hay muchos hielos, los polos, sobre todo la Antártida, en el sur del globo terráqueo, se sabe que hay grandes cantidades de petróleo. Quiere decir que hubo en algún momento grandes masas de bosques frondosos, tropicales, que cuando se descompusieron originaron el petróleo. El petróleo es origen vegetal de las grandes masas de la vida vegetal y animal. Entonces, esa es la idea. Parece como que hubo un tiempo en el que grandes bosques y selvas rodeaban todo el planeta, todo el territorio de la Tierra. Y eso está en armonía también cuando en el relato del diluvio dice que se abrieron las cataratas de los cielos. La idea es que de pronto comenzó a caer agua del cielo de una forma increíble. O sea, el diluvio no es que se puso a llover. La historia que te cuentan en la escuela dominical cuando eres pequeñito y los dibujitos que ves es que las nubes se fueron poniendo todo negro en el cielo y empezó a llover, a llover, a llover, 40 días y 40 noches lloviendo, pero no es lo que la Biblia cuenta. En el relato habla de que se abrieron los abismos de la tierra y las compuertas de los cielos fueron abiertas. O sea, es las cataratas de los cielos. ¿Has visto alguna vez unas cataratas ahí en persona? Si no, pues en documental. Las cataratas del Niágara, las cataratas del Iguazú. Yo no he estado en ninguna de esas, pero sí estuve en las cataratas del Rin, en la frontera allí Alemania con Suiza. Están las cataratas del río Rin, impresionantes. Ahora tú piensa en unas de estas cataratas. Las cataratas del Niágara, que todos las hemos visto en películas, en documentales, y ves esa cantidad de agua, esa masa de agua que cae. Ahora, ¿te imaginas eso cayendo desde todo el cielo? No es una catarata en un punto puntual, no es que de pronto son como cataratas lo que está cayendo del cielo. ¿Te imaginas? 40 días cayendo eso sobre la tierra. ¿Alguien duda de que de esa manera y en 40 días es suficiente para cubrir las montañas y toda la tierra que rodea el planeta? El diluvio fue un cataclismo en toda regla. Fue algo que desbordó cualquier previsión. Entonces, una explicación es esa, que toda esa agua que había en estado líquido en la atmósfera, Dios provocó que se alterase el orden de lo que sostenía ese agua se licuó y cayó toda de golpe sobre la tierra. De vez en cuando sufrimos inundaciones por lluvias torrenciales.
se habla de la gota fría. Hay diferentes danas, se llama danas a estos fenómenos meteorológicos. Muchas de estas tormentas que nos afectan aquí en Europa son de los huracanes que se forman en el Atlántico y que, bueno, afectan al Caribe, al sur de Estados Unidos, a muchos de estos lugares. En Asia son ciclones y cada vez son más frecuentes estos episodios de lluvias torrenciales. Normalmente cuando hay previsión de esta lluvia así torrencial, el daño que hace no es que llueva poquito a poquito y ahí. No, el problema es que en muy poco tiempo cae mucha agua de golpe. Estamos hablando de a veces en media hora caen 200 litros por metro cuadrado de agua. De pronto cae una cantidad de agua y claro, no hay tiempo para que la tierra absorba ese agua y entonces toda ese agua corre de forma descontrolada y se lleva por delante todo lo que encuentra a su paso. Bueno, pues ahora imagínate 40 días no lloviendo 200 litros por metro cuadrado, no, muchísimo más que eso. Las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ya hablaremos más del diluvio, aún no hemos llegado ahí a esa parte en Génesis. Pero ahora es para pensar en esto. Seguramente no había llovido hasta ese día. De ahí que tiene más relevancia la fe de Noé. Dios le ha dicho: lloverá sobre la tierra hasta el punto que todo quedará inundado. Pero, Señor, ¿cómo es posible? Nunca ha llovido. El vapor que sube de la tierra y lo riega todo no es suficiente para inundar. Ellos no habían visto nunca una inundación, no sabían lo que era eso. De ahí que cuando Dios le dice esto a Noé y Noé le cree y se pone a fabricar, a construir un barco muy lejos de cualquier mar, de cualquier lugar navegable, la gente no creía lo que estaba viendo. La gente, bueno, pues te podrás imaginar las burlas contra Noé. Este Noé se ha vuelto loco, se le ha ido la cabeza. ¿Qué hace construyendo un barco? Es que dice que Dios le ha dicho que lloverá tanto que todo se inundará. Vaya, eso ha dicho Dios. Pero Noé creyó a Dios. Le llevó 100 años de su vida construir un barco. Menos mal que no vivían solo 100 años, como ahora en el mejor de los casos. Noé vivió sus más de 800 años, entonces tuvo tiempo, ¿no? 100 años, pero son 100 años, construyendo un barco, basándose en la palabra de Dios que le ha dicho: lloverá tanto que todo quedará inundado. Por eso en Hebreos 11 dice que fue por la fe que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. No se había visto nunca lo que iba a ocurrir, no se había visto nunca llover. Por eso era una cuestión de creerle a Dios o no creerle. Muchas veces Dios nos ha anunciado, nos ha dicho cosas que van a ocurrir y que nadie las ha visto. O a veces son cosas que ocurren en lo invisible, porque son cosas espirituales. Pero para acercarse a Dios es necesario creer en Dios y creer que Él existe, que Él está ahí y que Él obra. Entonces, si tú te acercas a Dios, es bajo el fundamento y bajo la decisión de que vas a creer todo lo que Dios te diga. Y la palabra de Dios nos habla. Y a veces puede haber cosas difíciles de entender, pero creemos en Dios, creemos en todo lo que Él ha dicho. Y déjame que te muestre otro texto más para apoyar esta idea que estamos diciendo, que es Génesis 6, 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Nota que aquí Dios anuncia: yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. Hay un anuncio de que voy a hacer que caiga agua del cielo, es lo que está diciendo Dios, sobre la tierra. O sea, utiliza términos, el texto, como dando a entender que la gente
no tenía asimilado ese concepto de lluvia como lo tenemos ahora. Si se sugiere el concepto lluvia es más en ese vapor de agua que sale de la tierra y lo riega todo. Entonces Dios por eso hace énfasis en que caerán aguas de los cielos. O sea, voy a hacer que caiga aguas de los cielos, caerán sobre la tierra, porque parece que ese concepto no existía, no lo entendían. ¿Que caerá agua del cielo? ¡Qué extraño! ¿Cómo es posible que caiga agua del cielo? Claro, cuando tú no has visto que ocurra algo, nunca, pues dices, ¿y eso cómo va a ocurrir? ¿No? Además tenemos quizás el argumento con más peso, y es que después del diluvio, en el capítulo 9, cuando Noé y su familia descienden del arca, entonces Dios le da a Noé una señal en los cielos para recordarle que nunca más el mundo sería destruido por agua, por una catástrofe de esta magnitud. Y el arco iris, nosotros sabemos que se ve en los cielos precisamente cuando hay lluvia. Cuando llueve y hay sol, o sea, hay una nube y está lloviendo, pero los rayos del sol están entrando, no hay tantas nubes como para impedir que el sol nos haga llegar sus rayos. Cuando el agua es atravesada por los rayos de la luz del sol, el prisma de la luz genera lo que conocemos como el arco iris. Esa luz se fracciona en ese prisma que nos muestra esos colores. Esos son los colores de la luz. Y aparecen cuando hay ese efecto de la luz atravesando las gotas de agua. Y no puede haber arco iris si no hay lluvia. Dicho de otra forma, si hasta el diluvio no hubo arco iris, es porque antes del diluvio no llovía. Si hubiese llovido, habría habido arco iris. Es un principio lógico y científico. Entonces, es a partir del diluvio que el arco iris aparece sobre la tierra y los hombres pueden contemplar el arco iris. Si no había arco iris antes del diluvio, quiere decir que no llovía, porque si llovía, la luz del sol hubiese hecho que el arco iris se viese. Entonces, esto, repito, acentúa la fe de un hombre que no era perfecto, pero creía a Dios. Nosotros podemos ser diferentes del resto de la humanidad, no porque seamos mejores, no porque seamos más santos, no porque seamos más de todo, sino simplemente porque hemos decidido creer en Dios y creer a Dios. Entonces, esa es la gran diferencia. Si tú crees en Dios, entonces puedes participar de las cosas de Dios. Es lógico, ¿no? Si no crees en algo, pues no vas a participar ni vas a disfrutar de lo que te ofrecen, porque por cuanto no existe, tú no lo crees, pues entonces no vas a poder participar de nada de eso. Muy bien, volvemos ahí, estamos en Génesis 2 y ahora a partir del versículo 7 la historia ya se va a centrar sobre el ser humano. Esta primera parte tenía que ver con el ser humano, pero era la preparación del lugar donde el ser humano va a habitar, donde va a vivir. Y ahora ya inmediatamente que lo tenemos todo establecido, todas las cosas fueron creadas, todo está en orden, es el momento de hablar del hombre, del ser humano. Y dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora la historia se centrará en Adán y Eva, la humanidad, el gran propósito, la gran creación de Dios. Diferente a todo lo demás, porque Él nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Ya hablamos de esto. Y como hemos dicho antes, es la primera vez, a partir de este versículo 4 en adelante, en relación con el hombre, que aparece el nombre de Jehová. Así aparece en nuestras Biblias, Reina Valera, y la mayoría, el nombre Jehová suele aparecer en las Biblias de fondo protestante. En las Biblias con fondo católico apostólico romano aparece Yahvé.
Y bueno, muchas veces se genera esa pregunta, a mí me la han hecho muchas veces, ¿es correcto decir Jehová? ¿Es correcto decir Yahvé? ¿Es mejor que digamos el Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo he escuchado a creyentes decir, no, yo no menciono Jehová, porque no está bien dicho, porque no es muy exacto, y entonces yo cuando en mi Biblia aparece Jehová, yo no digo Jehová, yo digo Señor. ¿Está bien eso? ¿Es correcto? Bueno, incluso te vas a encontrar por ahí alguna historia por internet dando una explicación muy enrevesada de que el nombre Jehová viene de lo pagano, porque un dios, porque no sé qué, y te cuentan unas historias. Bueno, no te creas todo lo que lees. Tenemos un fundamento, un estudio para poder decir de dónde viene Jehová. ¿Es correcto decir Jehová? ¿Sería mejor decirlo de otra forma? ¿Mejor que no digamos el nombre? Ya por descontado, no es un argumento decir, es que los testigos de Jehová le han dado muy mala fama a ese nombre, y entonces yo ya no lo uso, porque cuando yo leo la Biblia a lo mejor y digo, y Jehová dijo, ay, me siento incómodo porque la gente van a pensar que soy testigo de Jehová. Bueno, digo, eso no es un argumento, porque no vamos a dejar de hablar de la verdad porque haya alguien que le haya dado mala fama a la verdad. O sea, ese es un problema, primero, del que hace mal uso de ese nombre, y segundo, del que escucha y se queda con su propio concepto equivocado. Bueno, es su problema. Precisamente lo contrario, tenemos que hablar del nombre de Jehová para dar un testimonio y una enseñanza correcta de quién es Jehová y cómo Jehová actúa y se mueve con los hombres. Entonces, bueno, la primera vez que aparece Jehová es en relación con el hombre, por el significado que tiene, ahora hablamos de eso, y Jehová es una forma latinizada y después adaptada en el castellano del tetragramatón que aparece en los textos hebreos. El tetragramatón es el nombre del cual nosotros pronunciamos ahora Jehová, se traduce Jehová en nuestras Biblias. En los escritos hebreos, en las Sagradas Escrituras hebreas, lo que nosotros decimos Antiguo Testamento, el nombre de Dios aparece así, tetragramatón, son 4 letras, YHWH. Ese es el nombre con el que aparece en los textos más antiguos hebreos el nombre de Dios que nosotros mencionamos Jehová. Y esto era en el principio, en el Antiguo Testamento, para los hebreos. Era en hebreo primitivo, no se utilizaban vocales, los hebreos podían pronunciar esas palabras, tenían sus reglas gramaticales, pero no había vocales. Claro, a nosotros nos cuesta entender eso. ¿Cómo se puede leer una palabra sin vocales? Si en hebreo el nombre original de Dios es YHWH, ¿cómo leo yo eso? A mí me faltan vocales. Claro, nosotros leemos nuestra gramática, en las reglas de gramática necesitamos vocales, si no, no podemos leer, no podemos hablar palabras, ¿verdad? Pero los judíos, ellos se entienden, hablaban con eso en ese hebreo primitivo. Después el hebreo también sufrió transformaciones con el paso de los siglos. Y lo que ocurrió es que posteriormente en el mundo hebreo, ellos, los judíos, escribían el nombre de Dios pero no lo pronunciaban. Era una actitud de solemnidad y de respeto y de temor a Dios. Ellos pensaban que no eran dignos de mencionar el nombre de Dios. Lo escribían pero no lo podían mencionar. Estaba radicalmente, rotundamente prohibido mencionar el nombre de Dios. Ninguno se sentía digno de poder mencionar ese nombre. Quizás nos hemos ido de un extremo a otro y ahora se menciona el nombre de Dios demasiado a la ligera. No digo que tengamos que ser como los hebreos, ay, no puedo decir el nombre de Dios, que... No, no es eso tampoco. Ahí hay quizás más superstición que respeto y temor a Dios. Pero quizás tampoco irnos al otro extremo. Porque Jehová, Dios, y hablamos de Él como si no fuese nadie. Y Dios es Dios, es el Creador, el Todopoderoso. Tiene que existir esa actitud de reverencia ante Dios.
Es nuestro papá. Y como nuestro papá, Él nos abrió la puerta a una intimidad, a una relación especial, pero sin perder de vista jamás que Él es nuestro papá, pero es el Dios del universo. Siempre creo que tenemos que tener esa reverencia. Los personajes del Antiguo Testamento la tenían. Si alguna vez Dios se le manifestaba a alguien, estas personas, ¡wow!, caían humillados en su presencia. Cuando Dios se le manifiesta a Moisés en la zarza ardiente, fue Dios quien le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. No perder de vista nunca esa grandeza de la presencia de Dios, la solemnidad de poder venir a su presencia. No lo olvidemos nunca. Entonces, los judíos no mencionan el nombre de Dios, sí lo escriben, y cuando lo escriben tomaban sus medidas. Cuando se hacían copias de la escritura, los escribas utilizaban unas reglas muy estrictas a la hora de copiar, y cuando llegaban a un punto en el que tenían que escribir el nombre de Dios, hacían toda una liturgia, hacían todo un ritual tremendo. O sea, desde arrodillarse, a cubrir su cabeza, a utilizar una pluma nueva, en fin, hacían todo lo más perfecto posible para escribir el nombre de Dios, pero no lo pronunciaban. Entonces, ¿qué hacían los judíos cuando leían las Escrituras? Cuando llegaban al lugar donde aparece el tetragramatón, esas 4 letras, YHWH, en lugar de decir el nombre, utilizaban otra expresión. Ellos decían Adonai. Llegaban, por ejemplo, aquí, si estuviéramos leyendo, en el versículo 7, un hebreo lo leería así: entonces Adonai, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Nosotros decimos entonces Jehová, Dios. El judío no dice Jehová, dice Adonai. Cambia la expresión, cambia el nombre de Dios por esa expresión, el Señor. Claro, eso llevó a que nunca se pronunció el nombre de Dios. Nadie pronunciaba ese nombre y no se sabía cómo pronunciarlo. De hecho, incluso hebraístas especializados en el hebreo antiguo, en el hebreo primitivo, han tenido discusiones de cómo se debería pronunciar el tetragramatón, el nombre de Dios. Parece curioso, ¿no? Pero esa es la realidad. Sin vocales, ¿cómo lo pronunciamos? Entonces hay que ponerle algunas vocales. De ahí el Jehová, el Jehová o el Yahvé, son las mismas letras, tratando de colocarle ahí las vocales para ver cómo lo pronunciamos. Entonces, los hebraístas, sí, los expertos en el hebraísmo, han concluido, podríamos decir que concluyeron, que la pronunciación original, la más exacta para este nombre de Dios, sería Yahvé. Esa sería la pronunciación correcta, Yahvé. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos un problema que en nuestras Biblias ponga Jehová? Bueno, en el cristianismo empezó a leerse el nombre así, Jehová, en una forma latinizada del latín. Esta expresión de Yahvé, lo que se hace es adoptarla en el latín y del latín al castellano, y se nos quedó así, con esta pronunciación, como lo hacemos ahora nosotros. Jehová. Esa es la idea. Jehová en el Antiguo Testamento aparece más de 6.800 veces. Esto dice mucho. O sea, no es un nombre, no, es el nombre de Dios. Siempre ha habido mucha discusión. Ya os digo, por un lado los hebraístas concluyeron que la pronunciación más correcta sería Yahvé. Dentro de la iglesia del cristianismo y aún del protestantismo, gente eruditos como George Wesley Buchanan, él dijo que la forma correcta de pronunciarlo era Jehová. Ni Jehová ni Yahvé, Jehová. Bueno, conclusión, ¿cómo lo pronunciamos? Mira, no creo que haya mayor problema.
Porque al final es una cuestión de idiomas, no de cambiarle el nombre a Dios. No le estamos cambiando el nombre. Nosotros cuando hablamos en nuestros idiomas, los nombres también a veces los alteramos y podemos utilizar esas versiones que hemos castellanizado de nombres, o al revés, nombres castellanos que se les ha dado otra pronunciación en otros idiomas como el inglés o otros idiomas. Y no por eso pensamos, ¡hola, le ha cambiado el nombre! No se dirige a la persona, se está dirigiendo, no, hombre, lo entendemos. Estamos entendiendo que si tú estás pronunciando un nombre, incluso tratando de traducirlo, pero tu acentuación, tu forma de decirlo es distinto. Entonces nos encontramos ahí, no es más que un problema de idioma, pero nos entendemos. Entonces no creo que haya más problema en que cuando tú te diriges a Dios le digas Jehová o le digas Yahvé. No creo que haya más problema que ese. De hecho, como no tenemos problema, yo no defiendo que en nuestras Biblias dice Jehová y por lo tanto Jehová es la forma correcta. No, o sea, yo no tengo problema de que en las Biblias católicas romanas en lugar de Jehová ponga Yahvé y que yo reconozca que seguramente es la forma más correcta de dirigirse, de mencionar el nombre de Dios, Yahvé. Ningún problema, porque nuestro objetivo es ese, averiguar la verdad y aprender en la verdad. Entonces, si la verdad es esa, pues no pasa nada. Ahora, si tenemos las versiones que utilizamos, yo cuando estudio la Biblia utilizo versiones protestantes y versiones católicas. La Biblia de Jerusalén es una Biblia que tiene un gran reconocimiento en ser muy fiel al original. Entonces no tengo problema. Pero tampoco tengo problema de seguir leyendo en mi Biblia Jehová, porque yo me refiero al nombre de Dios. Y si lo pronunciamos mejor o peor por una cuestión de traducción de idioma, no es un problema. ¿Tú te crees que Dios en los cielos se ofende porque no sepas pronunciar exactamente? Es que aunque supiésemos que Yahvé es la mejor traducción, aún en ese sentido, tú vas a encontrar que hay gente que dice Yahvé y hay otros que dicen Yahweh por la W. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente aquellos que tengan suerte incluso de poner un acento hebreo para decir exactamente solamente estos hallarán gracia delante de Dios. Nuestro Dios no es así. No es un Dios que se basa en el fariseísmo ese de colar el mosquito y tragarse el camello. No. Ese fariseísmo, esa actitud falsa, eso es cosa de los hombres. No, es que no lo estás pronunciando correctamente y después andan en sus pecados ahí, les da igual. Dios mira tu corazón y mira tu sinceridad. ¿Crees que si hay alguien por allí en mitad de una selva que nunca nadie le predicó el evangelio, le predicaron la palabra y por lo tanto no sabe que Dios se llama Jehová, pero esa persona mira a los cielos y dice, Dios, tienes que estar ahí porque todo esto que existe, tuvo a haber alguien que lo creó y seguro que fuiste tú. Y por lo que veo eres un Dios de misericordia porque haces que cada día los campos se rieguen y produzcan el alimento que necesitamos y el sol nos calienta. ¿Tú crees que si una persona actúa así, Dios no se acercará a él? No, es que no me está llamando por mi nombre. Esas son historias de la hipocresía de los hombres. No tiene que ver con Dios. Así que, hermano, no tengas problema. Al contrario, tenemos que llamar a Dios por su nombre porque Dios se dio a conocer así. Se identificó así de esa forma. Entonces, cuando tú leas en la Biblia y aparezca el nombre Jehová, dilo, no tengas problema. Porque Dios se nos dio a conocer de una forma personal, nos dio su nombre. Y es lo lógico, ¿no? Lo normal. Cuando nosotros nos conocemos, las personas, lo primero que decimos es nuestro nombre.
Cuando tú te presentas y te saludas con alguien a quien no conocías, ¿qué es lo primero que hacemos? Me llamo Víctor, ¿y tú? Y nos saludamos. Es lo normal, conocernos por nuestro nombre. Ahora imagínate que no nos dijésemos los nombres. Saludas a alguien, te conoces con alguien. Hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Y llevas ahí 2 meses y nos saludamos así. Nunca nos hemos dicho el nombre. Ahora tú estás en casa y quieres hablar de esa persona. ¿Cómo la identificas? Sí, aquella persona con la que nos vimos en aquel lugar hace no sé cuánto tiempo. Es absurdo. O sea, yo conozco a las personas por su nombre. Yo leo ahí los comentarios, los 2 últimos comentarios. Veo a Nancy que escribió, ahora ya tenemos las vocales en el nombre de Jesús, claro que en el idioma original. Y Beatriz, gracias pastor por la enseñanza, nunca he escuchado este tema. Yo sé quién es Nancy, yo sé quién es Beatriz. ¿Ves? Y Beatriz aparece ahí, los que no la conocéis, en su Facebook pone acuérdate de mí. Y dices, ¿quién es esta persona? Yo sé que es Beatriz. Entonces, tú conoces a la gente por su nombre. Jesús siempre tuvo vocales, porque solamente lo de las vocales se aplicaba en el hebreo antiguo, y cuando el nombre de Jesús aparece en el Antiguo Testamento, la forma en el Antiguo Testamento es Josué, que el otro día lo mencionábamos en el estudio que hablábamos en la predicación del domingo, que hablábamos de los 12 espías. Josué no se llamaba Josué antes, se llamaba Oseas, y se le cambió el nombre, y se le dijo, te llamarás Josué, porque Oseas significa Él salva, y Josué significa el Señor salva. Por eso el ángel le anunció a María y dijo, y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando aparece el nombre en el Antiguo Testamento, Josué, Yeshua, Jesús, castellanizado para nosotros ya, entonces ya había vocales. Entonces el nombre ya se pronunciaba porque no era el nombre de Dios. Es el nombre que habla de lo que Dios hace. El Señor salva. Por eso ese es el nombre de Jesús. Jesús tiene muchos nombres. Admirable, Dios eterno, Príncipe de paz. Podemos hablar de incluso los nombres que él mismo mencionó. Yo soy el pan de vida, ese es un nombre. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. También el nombre que aparece ahí al anunciar a Jesús dice Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Jehová, como dice Nancy, ahora iba yo a llegar a esa parte, ya se ha adelantado, pero Jehová significa yo soy el que soy o seré el que seré, ¿correcto? Cuando Dios se manifiesta a Moisés, Moisés le dice, y si me preguntan quién me envía, ¿qué les diré? Y entonces Dios le dijo, yo soy el que soy, así diles, yo soy el que soy, me envió. Lo miramos un momentito en Éxodo capítulo 3. A ver, Éxodo capítulo 3. Dios se le manifiesta a Moisés en la zarza ardiente, lo llama para que vaya, y es en el versículo 13, después de que él le dice, y si me preguntan cuál es su nombre, primero Dios le dice aquí que llevo a mis hijos de Israel, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, el Dios de vuestros padres. Y si me preguntan, ¿qué Dios? ¿Cuál es su nombre? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Pero ahora fíjate, versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy y Jehová no es que sean lo mismo exactamente, pero sí que tienen la misma idea. Aunque Jehová también tiene la idea del Dios que suple nuestras necesidades, el Dios que está cerca de nosotros para proveernos. El yo soy el que soy indica la autosuficiencia de Dios. Es como decir, no hay otro como yo, no hay nadie fuera de mí. Y Jehová
es más como el nombre personal, como Nancy, como Beatriz, como cada uno de vosotros, Paco, Rosario, Andrés, Antonia, veo ahí los iconos de estos hermanos. Esa es la idea. Yo soy Jehová, este es mi nombre, así me conoceréis. Y yo soy el que soy. Como cuando le preguntaron a Jesús, y él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Gramaticalmente eso sería incorrecto, tendría que haber dicho, yo era. ¿Por qué? Porque está hablando de un tiempo pasado. Pero Jesús no se equivocó. Él también es el gran yo soy. Pero Jesús significa eso. El Señor salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí volvéis a tener el mismo ejemplo de lo que hablábamos con Jehová, o Yahvé, o Jehová. ¿Por qué? Porque Jesús tampoco se pronunciaba así en hebreo. Si tú oyes hablar a un hebreo y escuchas el nombre Jesús en boca de un hebreo, pues la expresión viene a ser algo así como Yeshua, una forma así. Nosotros hemos castellanizado el nombre Yeshua y decimos Jesús. Y cuando aparece escrito en el Antiguo Testamento decimos Josué, pero es el mismo nombre, solo que las traducciones de un idioma a otro sufren esas alteraciones. Pero eso pasa en todos los idiomas, pasa siempre entre nosotros. Y nadie se escandaliza, me has cambiado el nombre. No, simplemente entiendo que en tu idioma tu forma de pronunciar es así. Y entonces pues, al contrario, nos sonreímos. Mira cómo me llama, mira cómo pronuncia mi nombre. Me gusta cómo lo pronuncias. No hay ningún problema. Ahora, eso sí, Jehová denota que solo Él tiene su ser en sí mismo y que Él da el ser a todas las criaturas y a todas las cosas. Por eso, fíjate que ahí se destacan las plantas. Cuando habla de Jehová, la primera vez que aparece el nombre de Dios así, Jehová, dice que Él provocó que todo se regase para que creciesen las plantas. O sea, Él es quien nos da el sustento. Jehová es quien provee, el que está cerca de nuestras necesidades. Esa es la idea. Un detalle que a veces he mencionado, que es importante, es cuando tú oyes el argumento, por ejemplo, ¿lo has oído alguna vez ese argumento de que Dios es Dios y da igual que lo llames Alá o que lo llames Jehová, porque al final todos se refieren al mismo Dios? Y eso no es cierto, es falso, es mentira, eso no es así. Alá no tiene nombre. Alá no es un nombre propio. Alá, en el árabe, literalmente significa Dios. Lo que nosotros diríamos en el hebreo Elohim. Pero no te olvides que cuando nosotros en hebreo hablamos de Elohim, en los primeros estudios de Génesis, vimos, y en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La primera palabra del texto hebreo es Elohim, porque el texto empieza así: Elohim, Dios, en el principio creó los cielos y la tierra. Pero dijimos, no siempre que aparece la palabra Elohim en el Antiguo Testamento se refiere al Dios creador, porque la palabra Elohim significa Dios, pero en el contexto también se puede estar utilizando para referirse a un Dios falso, a un Dios pagano. O sea, cuando tú dices Dios, según el contexto tienes que aclarar a qué Dios te refieres. La Biblia habla del dios Baal o de la diosa Asera o los dioses de los... ¿Entiendes? Entonces, según el contexto, si yo digo en el principio Dios creó los cielos y la tierra, sé que estamos hablando de Jehová, porque Él se da a conocer posteriormente con ese nombre. Yo soy Jehová, yo soy el que soy. Entonces, cuando tú en una religión como el Islam hablas de Alá, Dios, la pregunta es, ¿qué Dios? ¿A qué Dios te refieres? Bueno, en este caso sabemos que es el Dios de los musulmanes, el Dios del Islam, el Dios de Mahoma. Pero la pregunta es, ¿quién es ese Dios? Es la gran pregunta.
Porque no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se dio a conocer con su nombre propio. Yo soy Jehová. ¿Por qué crees que Dios dijo, yo soy Jehová, yo soy el que soy? El omnipotente, el todopoderoso, el que sostiene y sustenta todas las cosas, el soberano. ¿Por qué Dios se da a conocer? Para distinguirse de los otros dioses. Esa es la cuestión. La Biblia nos advierte, no tendrás el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, para mí es muy significativo, para el mundo del Islam no, pero para mí es muy significativo que Alá no se haya dado a conocer por su nombre. ¿Por qué será? De pronto, eso también abre una brecha, porque se pierde la relación íntima. No hay una relación personal. Si tú a mí no me conoces por mi nombre, quiere decir que nunca llegamos a establecer una amistad, una relación. Es aquel que sale ahí en el Facebook dando un estudio. ¿Y quién es ese? No sé, uno que sale ahí. Solo alguien que no me conoce habla así. O sea, si yo a veces veo a alguien en la televisión, digo, sí, ese me suena, lo he visto en otros momentos, pero no sé quién es, no sé su nombre. Ahora, cuando tú conoces el nombre de alguien es porque ya sabes más de ese alguien. Y Dios se dio a conocer. Es lo más lógico. Es lo que antes hemos dicho. Cuando tú conoces a alguien, lo primero que haces es presentarte. ¿No encuentras algo raro e ilógico en que el Dios del Islam no se haya dado a conocer? ¿No se haya identificado? ¿Qué Dios? La Biblia habla de muchos dioses. El otro día estábamos viendo que el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás. Satanás se disfraza de ángel de luz. O sea, yo tengo que saber en quién Dios creo, en el Dios que creo. Yo tengo que saber quién es, que saber conocer su carácter. El nombre identifica gran parte de ese carácter. Por eso, antes yo os decía que Jesús tiene muchos nombres, porque los nombres identifican su carácter, lo que Él es, lo que Él hace, su relación con nosotros. Bueno, hay diferentes leyendas, historias, teorías para referirse a quién es Alá. Se cuentan diferentes cosas. Lo que sí sabemos, todo coincide en alguien, Mahoma. Todo parte de Mahoma. O sea, Mahoma vive cerca de casi 500 años después de Cristo. Y hasta Mahoma no aparece el concepto Alá, o sea, no aparece el Dios del Islam. ¿Y antes, entonces? Curioso, ¿no? Bueno, no sabemos bien el origen, esa es la cuestión. Vas a leer diferentes teorías. Por ejemplo, hay una que dice que Mahoma adoptó al Dios del Islam de uno de los muchos dioses, de los muchos ídolos que en algunas tribus árabes nómadas tenían. Y Mahoma, que crece en ese ambiente, porque él viene de los árabes, todo viene de Ismael, el hijo de Abraham, que fue hijo de la esclava Agar, la egipcia, y entonces algunos dicen que ese Dios que Mahoma dice es mi Dios, pues es uno de esos ídolos que él adoptó de las culturas y de la fe y de lo que él creía desde un niño. Pues no se sabe muy bien, hay muchas incógnitas y hay muchas... Así como la Biblia conocemos su origen, Dios identifica desde el principio, no hay lagunas, quién escribió cada libro. El Corán evidentemente se atribuye a Mahoma, pero yo no voy a entrar ahora en esas polémicas, pero tú vas a encontrar por ahí muchos estudios serios en los que llegan a decir que Mahoma no pudo escribir el Corán y dan una serie de razones que parecen con bastante fundamento. Entonces hay muchas lagunas por ahí. Además, entre otras cosas, cuando tú lees el Corán, yo lo he leído y te das cuenta que quien escribió el Corán conocía la Biblia y muy bien que la conocía, porque hay partes del Corán que te das cuenta que es una forma de parafrasear textos bíblicos, sobre todo de los salmos, hay un montón en el Corán.
y en el Corán se habla de Jesús, y en el Corán se habla de Abraham, y se habla para judaísmo, islamismo y cristianismo, todos tenemos un mismo padre, Abraham, el padre de la fe. Pablo dice que somos hijos de Abraham. Y ese es el argumento que el Papa Francisco, el actual Papa, utilizó para celebrar una misa en su última visita que hizo en Irán, para celebrar una misa ecuménica convocando a islámicos, judíos y cristianos, bajo el argumento de que todos somos hijos de Abraham. Bueno, buen argumento, pero equivocado y sin fundamento, porque podemos tomar la figura de un hombre como Abraham, pero la pregunta es esa, ¿y Dios? ¿Cuál es tu Dios? Los judíos, dices, tienen el mismo Dios que nosotros, sí, pero de religión, de teoría. Este pueblo de labios me honra, sus corazones están lejos de mí, porque cuando Dios, Jehová, vino, su pueblo lo rechazaron. Y eso es significativo. Bueno, hermanos, hemos llegado al final, tenemos que dejarlo aquí, se nos ha hecho la hora y tenemos que terminar por hoy. Pero recuerda, conocemos a Dios por su nombre, sabemos quién es. Podemos decir como el escritor en la Biblia, yo sé en quién he creído. Y sus nombres hablan de su carácter. Es el nombre sobre todo nombre que se nombra. El yo soy, el gran yo soy. Yo soy el que soy. Jehová es su nombre. Yahvé, Jehová. Pronúncialo lo mejor que puedas, pero no te obsesiones con eso. Jehová es nuestro Dios. Un Dios de amor, un Dios que se muestra en la persona de Jesucristo. Un Dios que viene a ayudarnos en nuestros problemas, que suple nuestras necesidades. Queridos hermanos, pues lo tenemos que dejar aquí ya un día más. No quiero seguir, no sea que me pase como Pablo, que alguien se duerma y se caiga de la ventana. ¿Hay alguno de vosotros que está sentado en una ventana? Creo que no, menos mal. Bueno, un fuerte abrazo, queridos. Mañana será jueves y si Dios nos lo permite, si Dios quiere, volveremos otra vez a reunirnos alrededor de la palabra de Dios para seguir estudiándola, escudriñándola, sacándole todo ese alimento y también con esa sensibilidad de querer escuchar la voz de Dios a ver qué nos dice. Hasta mañana, que Dios os bendiga, que Dios os cuide, que Él esté muy cerca de cada uno de vosotros en vuestras necesidades, también en nuestras faltas para ayudarnos a corregirlas y seguimos mañana creciendo un poquito más. Un abrazo muy fuerte, os amo con el amor del Señor. Hasta mañana.